Ellas son las responsables de Nexa Consultora Sociedad Anónima, una consultora diferente que gestiona conexión humana en las organizaciones. Interesante. Eh, ¿Está Cecilia del otro lado? A ver, Cecilia. Hola, Cecilia. Ya la vamos a recuperar. Sé que está Cecilia del otro lado, enganchadita, o Fabiana. Con alguna de ellas dos queremos charlar. Eh, No, la tenemos a Hola, Cecilia. Ahí está, Ahí porque está. estaba muteada. Ahí estaba hola, muteada. Hola, buen Cecilia. día. Acá Fabi, buen Hola, día. Fabi. ¿Cómo te va? Buen día. Mi nombre es Esteban Díaz Romero. ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto. Gracias por el Igualmente. espacio. Por favor, gracias a ustedes por permitir este contacto telefónico. Ustedes están en Santa Fe, ¿no? En la provincia de Santa Fe. En realidad, Ajá. acá habla Ceci, ¿cómo andan? Buen Hola, día. Ceci. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, todo bien. En realidad estamos como en todos lados, porque Ajá. hoy te estamos hablando de Maldonado, Uruguay. Nos vinimos a trabajar un rato por acá. Ah, mira qué lindo. Bien, bien. Gracias antes que nada por permitir este contacto telefónico. Muy amable ambas, que No, están por ahí. favor, al contrario, nos encanta. Estábamos ahí escuchando atentas. Ujú. Pues es que Bueno, me, solemos escuchar bastante lo contrario, así que bárbaro. Me sorprende mucho y quiero que me expliques a mí y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando, ¿de qué se trata esto o qué es la corp emocional? bien, buena pregunta. Sí. Eh, bueno, la verdad que nosotros tampoco conocíamos, Ajá. llegamos a esto por una cuestión de que en lo personal, eh, ahí nos están viendo, hola, Sí, yo te en escucho lo, perfecto. en Está, lo personal, sí. en este mundo tan mental que nosotros somos bastante de estudiar, que nos gusta filosofar de Mm, distintos autores, pensábamos una cosa y empezamos a ver que el sentir o esto emocional nos afecta en lo corporal, ajá. ¿sí? Sí. ¿Cuántas veces frente a un conflicto, frente a un debate o alguna situación en donde estás relacionándote con otro, luego de ese espacio de charla pasan cosas, o te duele la cabeza, o quedas con algún efecto residual, como diríamos, y que pasa esto, que el cuerpo también habla y el cuerpo también comunica, y cuando estamos en conversaciones, cuando somos seres lingüísticos a través Ujú. del lenguaje, lo hacemos de manera integral, en Claro. todo. Sí, sí, Y es cuando verdad. lo hacemos de manera integral, hoy, por ejemplo, te mostramos un caso puntual que lo escuchábamos cuando hablaban. Ujú. ¿Sí? En esto de que, bueno, perdí el colectivo y tenía que llegar, Sí. o alguien, tanto un líder como puede ser una parte del equipo, no del liderazgo. ¿Qué pasa con esa persona? Porque en Claro. definitiva viene con una emoción distinta, viene con un montón de conversaciones en la cabeza, y eso es lo que nosotros empezamos a trabajar desde lo corpo emocional, de decir cómo hacemos esa conexión humana, esa persona que antes se decía, bueno, dejar el corazón afuera y entras, y Mm, ahora no, ahora se está integrando todo en las organizaciones, y cómo coordinás para que esa persona que ingresa poder, en lo que nosotros decimos, intervenir lingüísticamente, intervenir con distintas herramientas de coaching para poder hacer que el trabajo igualmente fluya. Sí. totalmente. Sumado a eso, Ujú. nos ayudó mucho el tema que se tomó a conciencia por cuestiones de estrés Sí, laboral, sí, sí. por esto de que en la era de la inmediatez se pide que el rendimiento, que todo lo que sea performance sea todo de 10 todo excelente, y la realidad es que no todos los días estamos de la misma Claro, manera. Por ahí totalmente. escuchaba que decía, no, me tomé 2 mates, o a veces arranco así, a veces Ujú. arranco así. Es cierto, Claro. somos personas y no siempre estamos igual, y por ahí en lo que es en la empresa, en el mundo laboral, se espera como que siempre estemos con tal rendimiento. Ujú, Y ujú. no, enfermamos todo lo que es física y de manera mental también. Entonces Claro. de ahí viene todo lo cuerpo emocional que vos consultabas, Ujú. y nosotras cada vez nos empezamos a involucrar más por nuestra historia, porque Claro. nosotras también nos pasaba y nos parecía lo más coherente primero trabajarlo nosotras Ujú. para poder ser mejores como profesionales a la hora de empatizar y de acompañar a otros. Claro. Me imagino que lo más difícil para una empresa, para una pyme, eh, es crear un equipo,
¿no? Un equipo de personas, de recursos humanos, que sea eficiente, digo, para la tarea que ha sido contratada. Sí. Y esto tiene que ver mucho también con el rendimiento de la empresa y esta pyme. Y cómo puede hacer, por ejemplo, un empresario para incentivar a sus colaboradores, ¿no? Viéndolo de este lado donde bien explicaba recién, todo lo emocional tiene que ver mucho. eh, es una cosa increíble, ¿no? Pero pensaba cuando decías eso, sí es verdad. Mi trabajo es con la garganta y yo cuando me siento mal tengo la garganta mal, automáticamente. No sé por qué, ¿viste? Pero es así. Y no todos los días uno se levanta de las mismas formas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Un día puede rendir más, un día puede rendir menos. ¿Cómo hace el empresario para incentivar justamente a sus colaboradores? Bueno, hermosa pregunta y qué lindo. Ojalá que estén escuchando un montón de personas. Ojalá. Eh, Primero, bueno, hay que tener justamente personas especializadas en lo que es recursos humanos, Ujú. porque esto se estudia, hay que estudiar la cultura, hay que estudiar todo lo que es el recurso humano que tenemos dentro de la compañía. Claro. Hay muchas buenas prácticas para lograr planes de motivación, pero previo a eso tenemos que tener bien todo ordenado y conocer. No Ujú. se puede mejorar algo que no se conoce. Claro. Siempre decimos, es nuestra frase en el equipo. Mm. Y esto de conocer, bueno, hay que estudiarlo bien. Con Ceci siempre decimos, a ver, nos encanta la parte blanda y esto de generar una emoción, Claro. cierto bienestar emocional para que sea lo más productivo esa compañía. Pero hay que saber armar un equipo y eso tiene que ver con la estructura organizacional que necesitamos para el negocio y formar equipo luego Mm. tiene etapas y Claro. cada etapa tiene su particularidad y en esa particularidad hay que ser buenos estrategas. Ujú. Y a veces con personas, por más que tengamos muchas estrategias, a veces hay factores externos en donde puede fallar, como fue los años que pasaron, que nos vino a descolocar todo. Ujú. Y bueno, el ausentismo fue increíble, obviamente por lo de la pandemia, y ahí tuvimos que rediseñar un montón de cuestiones de estrategia y ni hablar de la motivación, porque Claro. cambió la motivación, Sí, es para Exacto. otra charla sí, también, ¿no? y esto que dice Fabi es, Esteban, y en una Sí. pregunta que vos nos hacías, tampoco es pensar en grandes cosas, porque a veces el empresario pyme, sobre todo, piensa esto no es para mí, ¿sí? O Ujú. esto es para grandes corporaciones. O Si Sí. esto es bien, muy caro, o esto es entonces muy ni lo caro, entonces pregunto. ni lo pregunta. Ujú. Pero en realidad es, como dice Fa, hay estrategias del área de recursos humanos que Claro. son más que nada creativas, porque hasta inclusive te puede cambiar una charla de 5 minutos antes de Ujú. arrancar la jornada. Son 5 minutos que te puede cambiar una jornada de 8 horas. Sí, totalmente. Entonces, a veces invertir en esas buenas prácticas. Nosotros decimos invertir porque todo se traduce en tiempo y el tiempo se traduce en dinero, ¿no? No, Ujú. no es ni más ni menos que eso. Una de las cuestiones de ahí ya, bueno, vamos tirando como algunos tips quizás que le pueda Sí. sumar a quien esté escuchando. A veces, cuando armamos estructuras de empresa, equipo, tenemos en cuenta solamente las horas de producción Ujú. y nos olvidamos la hora de capacitación, la hora de estas buenas prácticas, como dice Ceci, que a ver, la parte emocional, esto de concentrar, de centrarte en un otro, eh, es una hora que tenés que pensarlo para tu cultura, para tu sinergia de equipo, para tu bienestar dentro de la compañía. Entonces, si no dejamos horas Mm. para lo que es comunicación interna, si no es como que queda todo muy lindo en los papeles, Claro. cuando muchas empresas quieren certificar ciertas normas, que está perfecto, que de hecho nosotras lo hacemos, ese servicio, pero no alcanza con solamente eso. Es decir, bueno, ¿cuántas horas dedicas a esa gestión humana, a Ujú. ese contacto con el otro? Claro. Eh, es eso, rediseñar. Si queremos resultados distintos, ya es hora de que pensemos y hagamos diferente. La historia, o sea, el trabajo cambió. Si Ujú. vamos a la época de la historia, como decía Ceci, acá cuando venís a trabajar, los problemas de tu casa los dejas en tu casa. Y no, la ley te da licencia por Claro. ciertas cuestiones, Ujú. pero no alcanza con 2 días de licencia para ciertas situaciones. Eso tiene un efecto residual. Lo mismo pasa Totalmente. en equipo. Un Ujú. equipo cuando lo formás a veces te cuesta mucho tiempo, hay una temporalidad para eso. Mm. Y cuando hay mucha fuga de talento es volver a rearmar ese equipo. Claro. Y Claro. esas cuestiones es como que hay mucho desconocimiento de lo que es recursos humanos.
Ujú. Se cree que es, bueno, el 931, lo que es Argentina, ¿no? Liquidación. Liquidación, cumplir con lo legal y ya está. Claro. Y en realidad Es mucho más es mucho abarcativo. más, y los jóvenes vinieron a patear el tablero, como decimos, Mm. porque los jóvenes hoy, si no tienen su libertad y sus espacios o no se sienten valorados, cuidados, ya no les tiembla el pulso para irse. Y también Mm. esto, lo que ha pasado, ¿no? Extendió a otras generaciones. Todo Claro. lo que ha Sí, pasado, el vino a remoto, cambiar, etcétera, vino a cambiar la cabeza, y esto es a repensar cuáles son los planes de motivación que va a tener cada compañía. Y cuando hablamos de planes de motivación, para llegar a tener eso, tenés que tener todo lo mencionado antes. Sí. Tiene que ver con lo simple, de decir, bueno, cómo realmente ordenás las tareas, cómo haces las cosas, y después ahí ver toda esta parte que es lo intangible, Mm. y lo más, lo más que tenemos en riesgo. Ayer decíamos con Ceci, la comunicación interna es un enemigo silencioso, y es algo que es un riesgo muy grande que tienen todas las empresas. Y cuando hablamos de comunicación interna, Esteban, no hablamos de órdenes que no se entienden, Sí. de mensajes y objetivos no bajados, El trato, el famoso chusmerío. Sí, ¿no? o el trato. O el trato, No las me formas. gusta cómo me tratan, no me gusta Claro. tal cuestión. Iba a Y decir si algo. vos no te gusta cómo vas a trabajar, de a poquito se empieza a apagar la persona. Exacto. Sí, eso es totalmente... es verdad lo que señalan, porque una persona que está cómoda en su trabajo rinde mucho más, esto es una cosa lógica, y más si Sí. quiere su trabajo, ¿no? O sea... Y esto que vos decís es Sí. empezar a pensar a las personas no como recursos, Sí, sí, ¿sí? Sino como embajadores de nuestra propia marca. claro, totalmente. ¿Por qué te decimos de cambiar esto? Porque en las pymes, sobre todo que es tu pregunta hacia dónde apuntaba, Ujú. generalmente tenemos un mercado más cercano, ¿sí? Después Claro. con más visiones extensivas. Pero ¿quién va a hablar de la empresa? Los colaboradores de cada uno. Exacto. Entonces, si ellos viven una buena experiencia, se la transmiten a la familia, y lo que nosotros decimos los sábados y el domingo, se convierten, hasta inclusive se habla de mi marca, pensándolo de empresario, Sí. desde otro lado. Totalmente. Entonces ya empieza a vivir el cliente una experiencia desde adentro, y eso es impagable. Y hablando de pago, además es carísimo la rotación. Sí. Tomar equipo es carísimo. Sí, sí. Y el rendimiento es carísimo. La fuga de talento. Es muy caro, es muy caro. En ese sentido, creo que ahora se está valorando más lo que es nuestra profesión, y está buenísimo. Y ojalá que sea conciencia, por una cuestión de conexión humana. Somos todos personas, y Totalmente. ¿a quién le gusta pasarla mal? A nadie. Donde más estás, tu tiempo, donde más lo pasás, es un trabajo. Sí, es verdad. Cecilia y Fabiana, antes de la despedida, ¿cómo se las puede ubicar a ustedes en redes sociales, alguna página? ¿Cómo puede hacer un pequeño y mediano empresario que está escuchando esto, que le interesó? Está muy interesante la charla, da para más y seguramente así lo vamos a hacer. ¿Cómo se pueden ubicar a ustedes? Bueno, estamos en varios lugares en redes, en LinkedIn, Instagram, como Nexa Consultora. También vamos a dejar nuestros teléfonos a disposición. Y bueno, también los mails, no sé si quieren que los mencionemos o se los pasamos luego por... Pásalos después si querés y nosotros los vamos a conocer. Bárbaro. Y bueno, y siempre estamos a la orden para debatir o charlar. Sí. A veces hay personas que no saben siquiera si esto es para una asesoría, una consultoría. Sí, a veces hasta tienen duda, porque es todo tan nuevo, diferente a, como Ceci, que contadora, el estudio contable no se discute que te necesitas un estudio contable. Sí. En esto es como, hay mucho por hacer. Nosotros decimos que la consulta no molesta, la consulta motiva. Totalmente, así que a nosotras nos remotiva. Totalmente abiertas, inclusive ustedes, Esteban, les dejamos el espacio por cualquier otra consulta que tengan. Y así a todos los oyentes. Ceci y Fabiana, gracias por su tiempo, en serio, les mando un saludo muy grande. Muy interesante la charla y la vamos a continuar seguramente en otro momento. Dale, un placer. Gracias. Que tengan un buen día y gracias por el espacio. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Gracias.
Estamos en contacto con Cecilia Parisi, contadora con especialización en corpo emocional. Hoy aprendimos algo nuevo, y es verdad esto. Y organizacional LATAM, y Fabiana Toranzo, licenciada en Administración de Recursos Humanos con especialización en corpo emocional y organizacional LATAM. ¿Cómo me cuesta esa palabra?